Bienvenidos nuevamente a otro video tutorial. En esta ocasión vamos a estudiar un poco el tema de las listas de control de acceso, más conocidas como ACLs. ¿Qué son las ACL? Primeramente debemos entender que las ACL son condiciones que se aplican al tráfico que viaja a través de las interfaces del router y que permiten la administración del tráfico y aseguran el acceso hacia y desde una red. Se pueden crear ACLs para todos los posibles protocolos enrutados y aplicar esta para el tráfico entrante y para el tráfico saliente, por lo que cada interfaz acepta dos ACLs por protocolo enrutado, una para la entrada y otra para la salida. Los administradores de red siempre deben de buscar las maneras de impedir el acceso no autorizado a la red, permitiendo al mismo tiempo el acceso de los usuarios internos a los servicios requeridos. Así, en este caso, vemos una topología de red específica que tenemos por un lado una nube de internet, tenemos una LAN, tenemos otras redes. Aquí se está ocupando una red 172.16.00. En esta otra se está ocupando la 172.17.00. Vamos a buscar crear ACLs, ya sea para permitir el acceso, digamos, de una LAN específica a una red determinada o la configuración de una ACL para permitir un tráfico saliente hacia Internet. Vemos acá que tenemos el encabezado de trama de una ACL, el cual está compuesto por un paquete de encabezado IP y de un segmento y datos. En el paquete de encabezado IP vamos a encontrar la dirección destino, la dirección origen y el protocolo, mientras que en el segmento vamos a estar encontrando el número de puerto. Todos estos parámetros nos van a servir para utilizar las sentencias de la lista de acceso para aprobar un paquete y a su vez permitir o denegar el acceso. El filtrado de tráfico en un router mediante una ACL. En un router, digamos, aquí tenemos tres protocolos, tenemos las interfaces. Siempre en una ACL se va a tener una lista por interfaz, por dirección y por protocolo. Solo se puede tener una ACL por protocolo, por interfaz y por dirección. Una ACL por protocolo nos vamos a estar refiriendo ya sea a protocolo IP o IPX. Una ACL por interfaz, por ejemplo, la interfaz FAS00. Una ACL por dirección, ya sea entrada o salida. Las listas de control de acceso permiten controlar el tráfico de entrada y de salida de la red. Este control puede ser tan simple como permitir o denegar los hosts o direcciones de red. Por otra parte, las ACL también pueden configurarse para controlar el tráfico de red según el puerto TCP que se utiliza. Muchas de las aplicaciones comunes están basadas en el protocolo TCP. El proceso de TCP es muy similar a una conversación en donde dos nodos de una red aceptan transferir datos entre sí. A continuación, vemos cómo se establece una conversación TCP, desde un host o cliente hasta el servidor TCP. Vemos que se inicia una conversación TCP, luego se envía el paquete SYN, posteriormente se envía un paquete de SYN ACK de TCP, donde ya se establece la conexión. A su vez se envía el segmento de datos TCP, luego viene el servidor y envía el paquete ACK TCP, envía los segmentos de datos TCP, luego se envía el paquete ACK de TCP hacia el server y finalmente el server manda un paquete de FIN ACK TCP y recibiendo una confirmación de parte del cliente hacia el servidor que ya se ha terminado la comunicación. Vemos en esta figura los puertos TCP. Vemos que tenemos el rango de números de puertos de 0 a 1023, que van a ser los puertos conocidos. Entre estos puertos conocidos tenemos a los que ya hemos utilizado en más de alguna ocasión: FTP puerto 21, TNet 23, SMTP 25, HTTP puerto 80, POP3 110 y así sucesivamente. Posteriormente tenemos el rango de números de puertos del 1024 al 49.151, que van a ser los puertos registrados. Entre estos puertos registrados tenemos Messenger, un HTTP alternativo. Ahora bien, vamos a ver los puertos UDP. Para el mismo rango de puertos se tienen puertos UDP conocidos, que son el de TFTP puerto 69 y RIP 520.
De ahí de los puertos registrados para UDP de 1024 49151 se tienen esos que vemos en la imagen. Vemos a ZIP, RTP, VoIP, radios, que son los protocolos de autenticación. En esta figura se consolidan los puertos que son comunes tanto en TCP como UDP. Vemos que tenemos en los puertos conocidos comunes a DNS, SMP y el AOL, Instant Messenger, que es el IRC. Y en los puertos registrados comunes TCP/UDP tenemos al MSQL y WAP. Todos estos puertos nos van a servir a la hora de crear una ACL para bloquear o permitir un tipo de tráfico específico. ¿Cuáles van a ser las razones para crear una ACL? Una es limitar el tráfico y mejorar el rendimiento de la red. Por otra parte, para brindar un control de flujo de tráfico, ya que las ACLs pueden restringir el envío de las actualizaciones de enrutamiento. Otra de las razones para crear ACL es proporcionar un nivel básico de seguridad para el acceso a la red, así como también decidir qué tipo de tráfico se envían o bloquean en las interfaces del router. Así, por ejemplo, se puede permitir que se enrute el tráfico de correo electrónico, pero bloquear todo el tráfico de Telnet. Por otra parte, permite que un administrador controle a cuáles áreas de la red puede acceder un cliente y finalmente para analizar ciertos hosts, ya sea para permitir o denegar acceso a partes de una red, o otorgar o denegar permiso a los usuarios. Aquí en esta figura podemos ver el funcionamiento de las ACLs. El tráfico que entra en el router se compara con las entradas de ACL según el orden en que ocurren y se van agregando las nuevas declaraciones hacia el final de la lista. El router empieza a hacer las evaluaciones. Primero compara la primera sentencia. Si encuentra una coincidencia, ya toma la opción de permitir o denegar. Y si no, sigue comparando el examen anterior. Si no encuentra que coincide, hace una última prueba y si no encuentra ninguna coincidencia, descarta el paquete. Es importante mencionar que siempre hay una negación implícita para el tráfico que no se permite. Es decir, que siempre hay incluido en una ACL un deny any, por lo que se debe de tener al menos una declaración de permiso en una ACL o se va a bloquear todo el tráfico. Es importante también mencionar que las ACL no van a tener ningún efecto hasta que se aplique en la interfaz del router. Pueden estar creadas, pero si no se aplica una interfaz, esa ACL no funciona. Y aquí dice que las ACL se aplican en el mismo orden que fueron configuradas. Ahora bien, vamos a ver la creación de las ACLs. En el paso 1 lo que se debe hacer es definir la ACL con el siguiente comando. Vemos que tenemos el comando access list number, las sentencias permit o deny y las test conditions. Una sentencia global identifica la ACL. Específicamente el intervalo de 1 hasta el 99 se va a reservar para las IP estándar. Este número se refiere al tipo de ACL. En la versión 11.2 o posterior de Cisco iOS, las ACL también pueden usar un nombre ACL como educación grupo en lugar de un número. Por otra parte, tenemos que el término permit o deny, que es permitir o denegar de la sentencia ACL global, indica cuántos paquetes que cumplan con las condiciones de prueba van a manejar el software de Cisco iOS. Permit generalmente significa que el paquete puede usar una o más interfaces que se especifican posteriormente. Los últimos términos, los test conditions, especifican las condiciones de prueba que utiliza la sentencia de ACL. Así vemos que en el access list number va a depender del tipo de ACL que vayamos a crear o utilizar, el números o el rango de números que podemos ocupar. Así tenemos que si ocupamos una ACL estándar, que es un protocolo IP, el intervalo va desde el 1 hasta el 99 y de 1300 hasta 1999. Si por el contrario utilizamos una ACL extendida, el intervalo para las ACL extendido va a ser de 100 a 199 y de 2000 a 2699. Y así sucesivamente para los otros protocolos. A continuación, es necesario aplicar las ACL en una interfaz mediante el comando access group, como se muestra en el ejemplo. Así vemos que tenemos en modo de configuración global, protocol, access group y la access list number. Todas las sentencias ACL identificadas con access list number están relacionadas con una o más interfaces.
Cualquier paquete que pase las condiciones de prueba de la ACL tiene permiso de usar cualquier interfaz en el grupo de acceso de las interfaces. Esto lo vamos a estar viendo más adelante con ejemplos para tener una mayor comprensión en la forma en que se deben de crear y aplicar las ACLs. Así tenemos este ejemplo en donde se han creado 4 access lists. En este caso es access list 2, lo que quiere decir que estamos utilizando una ACL estándar. La primera sentencia utiliza un deny para el host 172.16.1.1. En la siguiente sentencia tiene un permit para la red 172.16.1.0 pleca 24. En la tercera sentencia tenemos un deny a la red 172.16.0.0 pleca 16. Y en la última tenemos un permit a todo el host 172.0.0.0. Luego se ha aplicado esta ACL en la interfaz Ethernet 0 con IP Access Group 2, que en este caso es por el número de ACL que ocupamos para crear la ACL estándar IN, es decir, que la están aplicando de entrada. Y para eliminar una ACL, únicamente utilizamos el comando no access list y el número de la ACL que creamos, en este caso 2, no access list 2, para remover la ACL que acabamos de crear. Algo bien importante es saber o conocer la función de la máscara wildcard dentro de una ACL. Una máscara wildcard es una cantidad de 32 bits que se divide en 4 octetos y se usa para definir qué bits de la dirección de red del tráfico entrante o saliente se deben comparar con el valor de comparación. Si el valor de cualquier bit del wildcard es cero lógico, el bit correspondiente del valor de comparación y de la dirección de red del tráfico se deben de comparar. Por el contrario, si es uno lógico, este bit se ignorará. En síntesis, lo que hace la wildcard es determinar. Si encuentra un 0, esos van a significar los bits que se van a considerar, es decir, que van a ser una coincidencia exacta, mientras que los bits que se encuentran en 1 los va a ignorar porque no son de importancia. Así tenemos este ejemplo, tenemos creada esta access list 1, tenemos permit a la 172.16.0.0 con la wildcard 00255.255. Lo que se ha hecho es, en estos recuadros se ha puesto la máscara wildcard en números binarios. Así tenemos que los primeros dos son 00, por tanto los primeros 16 van a ser 0. Los siguientes son 1, están en 255. Por lo tanto, ponemos 1 a los otros 16 bits. Posteriormente, en el valor de comparación, tiene que ir el valor de la IP que tenemos. En este caso es 172.16.0.0. Ponemos 172 en binario, corresponde a 10, 10, 11, 0, 0. De ahí tenemos 16 en binario, es 0, 0, 0, 1, 4 ceros. Y los restantes bits ya no nos interesan porque son ceros y arriba tenemos uno de la wildcard, no nos van a interesar. Entonces lo que se hace es ir comparando. Si tenemos una determinada dirección IP, en este caso tenemos un paquete entrante con la IP 172.16.4.2. Lo que tenemos que hacer es trasladar esta dirección IP a binario y comenzar a hacer la comparación. Convertimos el 172 a binario, que sería 10, 10, 11, 0, 0, el 16, 0, 0, 0, un 1 y 4 ceros. De ahí el 4 es 5 ceros, 100, y el 2 que corresponde a 6 ceros y 10. Entonces empezamos a hacer la comparación de la dirección IP del paquete entrante con el valor que tenemos en la ACL. Así vamos comparando uno a uno. Vemos que tenemos 1 con 1, coincide, continúa. 0 con 0, coincide, continúa. 1 con 1, coincide, continúa. 0 con 0, coincide, continúa. Así sucesivamente, el 1, 0, 0, 0.
termino de hacer la comparación de ahí porque los últimos 16 ya no nos interesan ya que están en unos y ceros. Entonces los ignora. Termina de hacer esa comparación y determina que es exitosa. Por tanto, aplica la condición, es decir, que entra en la condición que tenemos en esta ACL de permit 172.16.00. Caso contrario, si tenemos una dirección IP con un paquete entrante de la 172.1841, hacemos lo mismo que en la diapositiva anterior y convertimos 172, que va a ser el mismo que tenemos arriba, y el 18 es el que nos va a variar, lo pasamos a bit y corresponde a 3 ceros, 100, 10. Y los últimos 4 y 1 los pasamos a binario también, entonces comienza a ser una comparación 1 a 1. Hace los primeros 8 bits, todos coinciden, continúa, sigue evaluando los siguientes 8, coinciden, hasta que llega a 1 donde tienen 0 y 1. No hay coincidencia. Por tanto, tiene una comparación no exitosa y lo que hace es buscar la siguiente ACL. Ahora bien, es importante que conozcamos las opciones any, post, cómo se utilizan y las diferentes maneras que se tienen para escribir una ACL teniendo el mismo resultado. Así tenemos access list 1 permit 000025525525, que es lo mismo que pusiéramos una access list 1 permit any, que es cualquiera. Por otra parte, si tuviéramos una access list 1 permit 172.30.16.29.0000, podríamos reescribirla perfectamente como access list 1 permit, ponemos la palabra host e indicamos la IP específica 172.30.16.29. Y de esa manera podemos tener maneras diferentes de escribir ACLs. Es importante recalcar que la palabra any es para permitir cualquier host. Hace match con cualquier host y máscara de red, mientras que la palabra host es para indicar en una ACL una IP específica de un host, es decir, de una pleca 32. De ahí tenemos algunos comandos de verificación de las ACLs. Tenemos el comando show IP interface, que muestra la información de la interfase IP y a su vez indica si se ha establecido alguna ACL. En este caso, vemos que nos dice que outgoing access list is not set, o sea que no se ha definido ninguna ACL de salida. Inbound access list y 101. En este caso se ha definido una ACL que es la 101. Y a su vez vemos otros parámetros como de las interfaces que está y el line protocol is down, así como también la IP address que tiene asignada. Tenemos también otro comando de verificación de las ACLs, es show access list. En este comando se muestra el contenido de todas las ACLs que se tienen en el router. Así vemos que se han creado 4 access lists estándar y 3 access lists extendidas. Por otra parte, podemos utilizar este mismo comando show access list y agregarle el número y agregar ya sea el nombre o el número de una ACL específica que queramos ver. Y el show running config, que a su vez muestra toda la configuración que tenemos en el router. Ahora bien, vamos a ver los tipos de ACLs que tenemos. Tenemos las ACL estándar. Las ACL estándar solo verifican la dirección origen de los paquetes IP, ya sea para permitir o rechazar el acceso a todo el conjunto de aplicaciones soportados por el protocolo. Los rangos de números que identifican a las ACL estándar van desde 1 a 99 y para los iOS 12.1 o superiores del 1300 al 1999, tal como lo mirábamos al inicio de la presentación. Debido a que estas ACLs filtran basado en la dirección de origen, en la mayoría de los casos funcionan mejor al colocarlas más cerca del destino del tráfico. Así, por ejemplo, tenemos estas ACL estándar, que son las que mirábamos en las diapositivas anteriores. Tenemos access list 2, un deny a la 172.16.1.1,
tenemos otra sentencia con permit a una red, un deny a otra red y un permit a una red 172.0.0. Y aquí vemos en este recuadro consolidado los puntos importantes de la ACL estándar, tal como el intervalo de números de lista de acceso, que van desde 1 al 99 y del 1300 al 1999. Las ACL estándar es importante recordar que filtran solamente basados en la dirección IP origen, utilizan las máscaras wildcard y es aplicado al puerto más cercano al destino. Aquí vemos un ejemplo de ACL estándar teniendo como referencia la sintaxis de configuración. Vemos que es access list, un access list number que ya vimos que debe ir del 1 al 99, ya sea un permit o deny, y un source con un source match. Luego se debe de aplicar la ACL a la interfaz para que la ACL creada tenga efecto. Así en este ejemplo nos están pidiendo definir una lista de acceso estándar que solo permitirá que la red 10.0.0 pleca 8 acceda al servidor. Por tanto, lo que debemos de hacer es configurar en el router en modo de configuración global el comando access list. En este caso hemos ocupado el número 1 y ahí lo que queremos hacer es permitir la red, ya nos está en la red que es la 10.0.0.0 y acordémonos que siempre debemos de ocupar la wildcard, la cual es la inversa de la máscara de red, que en este caso es 8. Tenemos que la wildcard sería 0.255.255.255. Posteriormente, para que nuestra access list tenga efecto, debemos de aplicarla a una interfaz. En este caso la aplicamos a la interfaz Fast Ethernet 01 con el comando IP Access Group. Colocamos el 1, que es el número de la ACL que creamos, y la ponemos de salida, out. Y con esto ya estaríamos cumpliendo con el requerimiento que nos estaban solicitando en este ejercicio. Por otra parte, tenemos las ACL extendidas, las cuales verifican las direcciones de origen y destino. Por otro lado, tenemos las ACL extendidas, las cuales verifican las direcciones de origen y destino, además de los protocolos y los números de puerto de la aplicación a filtrar. Estas ACL soportan además operadores lógicos para lograr ajustar de forma más precisa los filtros que se desean configurar. Y debido a que ofrecen un mayor control, se utilizan más frecuentemente que las ACL estándar. La sentencia es mucho más larga y por lo tanto se vuelve un tanto más engorrosa y a su vez más difícil para la administración. Así tenemos ejemplos de ACL extendidas. Tenemos aquí la Access List 114, Permit TCP con el source en IP 172.16.6.0 con una máscara pleca 24. Utilizamos la webcam que corresponde a la 0.0.0.255. Con any ocupamos el operador EQ, que puede ser EQ que significa igual, GT mayor que, LT menor que y NE que no igual. Y comparando al protocolo Telnet, FTP y FTP Data. En este caso está creando access list extendidas para permitir tráfico TCP que sea igual a los protocolos Telnet, FTP y FTP Data. Si encuentra coincidencia con cualquiera de ellas, va a aplicarla, siempre y cuando se aplique a la interfaz. Vemos en este recuadro los puntos más importantes de la ACL extendidas. Uno es que los rangos de número de lista de acceso van desde la 100 a la 199 y de la 2000 a la 2699. Validan la dirección IP de origen y destino, el número de protocolo de capa 4 y es aplicado siempre al puerto más cercano al host origen. En este caso, al protocolo de capa 3 o 4 está ocupando TCP. Y vemos en esta figura que tenemos la capa de aplicación y la capa de transporte, donde están separados los protocolos de TCP y EUDP según los números de puerto que corresponden. Para la configuración de una ACL extendida, es la que vemos aquí en este recuadro,
vemos que utiliza la palabra access list seguido de un access list number. Ese access list number identifica la ACL con un número, que en este caso de las ACL extendidas va a estar en el rango entre 100 y 199 o del 2000 al 2699 para una expandida. Y ahí vemos la sentencia permit, que es para permitir el acceso si las condiciones concuerdan, o deny para denegar el acceso si las condiciones concuerdan. De ahí tenemos la palabra protocol, que va a ser el nombre o el número de un protocolo en Internet, y algunas de las palabras claves más comunes son ICMP, IP, TCP o UDP. Posteriormente tenemos la palabra source, que es el número de la red o del host desde el que se envía el paquete. Posteriormente tenemos el source mask, que son los bits de la wildcard para aplicar al origen. Seguido del destination, que es el número de red o del host al que se desea enviar un paquete. El destination mask, que van a ser los bits de la wildcard para aplicar al destino. Y posteriormente tenemos un EQ, que era un operador que mirábamos en la diapositiva anterior, que lo que va a estar haciendo es comparar los puertos de origen y destino. Y finalmente vamos a tener un destination port, que va a ser un número decimal o el nombre de un puerto específico, por ejemplo TCP, UDP o cualquier otro. Vemos aquí en este ejemplo nos piden crear una ACL extendida que deniegue el tráfico FTP de la red 10.0.0 pleca 8, pero que permita que pase otro tráfico. Entonces, teniendo de referencia la sintaxis que tenemos en la parte de arriba, entramos en el router en modo de configuración global y configuramos nuestra ACL. Con el comando access list, el número estamos ocupando aquí 101 por ser extendida, y ahí ocupamos la palabra deny porque nos están pidiendo denegar el tráfico FTP. Por tanto, ponemos un deny, de ahí ponemos el protocolo TCP y ocupamos identificar el source, el origen de donde viene el tráfico, que va a ser de la red 10.0.0.0 pleca 8 convertida a wildcard es 0.255.255.255. De ahí necesitamos definir el destino. Necesitamos llegar hasta el servidor que tiene la IP 187.100.1.6 con la wildcard es una pleca 32.0.0.0.0. De ahí ponemos el operador EQ, que es igual al destination port, que en este caso FTP va a corresponder al puerto 21. Aquí bien podemos utilizar el número del puerto o podemos ocupar el nombre del protocolo. Podría ser EQ21 o también EQFTP. Las dos opciones son válidas. El protocolo FTP ocupa dos puertos, el puerto 20 y el puerto 21, entonces tenemos que crear dos ACLs para FTP. Primero creamos una ACL con deny para el puerto 21 y posteriormente creamos la misma ACL cambiando el puerto, en este caso al 20. Y finalmente necesitamos crear la otra ACL que permita que pase cualquier otro tráfico. Para eso habilitamos Access List 101, le damos un permit IP N, cualquiera. Ya que tenemos creada la ACL, lo que nos falta es aplicar esa ACL a una interfaz para que tenga efecto. Lo aplicamos en la interfaz FAS01 con el comando IP Access Group, en este caso sería 101 out de salida. Ahora vamos a ver otro tipo de ACL, son las ACL nombradas, las cuales fueron introducidas a partir del iOS versión 11.2 para permitir que las ACLs tuvieran nombres en lugar de números. Estas identifican intuitivamente el filtro usando nombres. No tienen limitaciones de cantidad de ACLs que pueden crearse y presentan mayores facilidades de modificación que las ACLs numeradas. Se crean en el modo de configuración global con el comando IP Access List, Extended o Standard y el nombre. Y esta sería la forma completa de configurarlo. Necesitamos un permiso deny, un protocol source con su wildcard, un operator port y las opciones con establish, precedent, 2 o time range. Así ejemplo tenemos, entramos en el router, configure terminal, IP access list extended, en este caso le ponemos test, configuramos permit IP del host 2222 al host 333.
De ahí permitimos TCP host 111 al host 555 con echo www. Creamos otro permit ICMP NIN. De ahí creamos otro que tenga permit UDP, un host en específico hacia una red, que es la 10.10.0.000.255 EQ Domain. Un ejemplo de estas ACL nombradas es, en este caso nos piden crear una ACL nombrada para bloquear todo el tráfico excepto la conexión telnet del host 10.0.0.1 pleca 8 al host 187.100.1.6. Tal como lo vemos acá en la imagen, únicamente queremos bloquear todo este tráfico que tenemos excepto la de esta PC, que es la de la 10.0.0.1 hacia este host. Para ello configuramos IP Access List Extended. Aquí el nombre hemos ocupado in-to-out, un permit TCP del host que queremos habilitar, que es el 10.0.0.1, hacia el host 187.100.1.6. Y dice que esta conexión es vía Telnet. Entonces ponemos EQ Telnet. Posteriormente lo que hacemos es solo aplicar la ACL a la interfaz. Interfaz FAS00 con IP Access Group, ponemos el nombre into app y va a ser de entrada. ¿Cuál va a ser la ubicación de las ACLs? La regla común es ubicar las listas de control de acceso extendidas más cerca del origen del tráfico. Por otro lado, de las ACL estándar, al filtrar basado en la dirección de origen, debe ubicarse preferentemente más cerca del destino. Así vemos que tenemos aquí el origen del tráfico y el destino del tráfico. Vemos que las ACL extendidas se ubican más cerca del origen del tráfico, mientras que las ACL estándar se colocan más cerca del destino del tráfico. Ahora bien, vamos a ver la función que juegan los firewalls dentro de las ACLs. Un firewall es una estructura arquitectónica lógica que existe entre el usuario y el mundo exterior con el propósito de proteger la red interna de los intrusos. En esta arquitectura, el router conectado a Internet o al router exterior obliga a que todo el tráfico entrante pase por el gateway de aplicación. El router interior acepta entonces solo los paquetes que vienen del gateway, generando con el firewall un aislamiento de la red interna. Las ACL se usan en los firewalls para crear el modelo de seguridad de la red interna. Y aquí vemos más o menos el esquema que se utilizaría con los firewalls. Se tiene la red de internet, tenemos un router de este otro lado y de ahí tenemos el firewall en este extremo delimitando la red del proveedor de la red interna de la empresa, donde se tiene el gateway de aplicación, el host del router y la red interna como tal, que va a estar siendo delimitado, protegida por un firewall. ¿Cómo restringir el acceso BTY hacia el router? Las ACL están diseñadas para aplicarse a los paquetes que viajan a través del router y no para los paquetes que tienen su origen o destino en el router mismo. Por lo tanto, si el propósito es permitir o bloquear el tráfico que se origina por las secciones de Telnet, es necesario aplicar la lista a los puertos lógicos donde residen las sesiones. Las restricciones para las secciones Telnet solo pueden aplicarse con ACLs numeradas. Este tipo de ACLs controla cuáles son los usuarios que pueden hacer Telnet en un router remoto. Así que se tiene una computadora y se tiene un router. En el router vamos a tener el puerto físico, la interfaz FAS00, y de ahí vamos a tener los puertos virtuales, que como sabemos son las líneas BTY del 0 al 4 en el router. Y para crear la ACL, ¿cómo se haría? Creamos una Access List 2, digamos que permita un cierto tráfico, en este caso el de la red 1.0 y de la 2.0, y al final se le escribe un deny any. Para aplicar esta ACL, lo que se hace es entrar a las líneas PTY del router, que son las líneas 0 y del 0 al 4, le damos un login, ponemos un password, le damos secret y
aplicamos la ACL. En este caso ya no sería Access Group, sino que sería Access Class. Y utilizamos el número 2, que es el de la ACL que tenemos creada arriba, y lo ocupamos de entrada. De esta manera podemos validar el acceso de un host remoto mediante Telnet. Eso sería todo. Nos vemos en el próximo video tutorial.